Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Ya, profe, ¿y usted? Bien, bien, ahí estamos. Súper. Empezando. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Empezando un nuevo día. Bueno, chiquillos, les cuento. Estamos revisando la unidad número 6. Estamos revisando la unidad número 6, en la cual estamos sobre todo viendo las características de cómo se fue armando, cómo se fue conformando, cómo se fue configurando las características del territorio chileno actuales. ¿Ya? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la conformación del territorio, no tiene que ver exclusivamente con ganar territorio, sino que también tiene que ver con perder territorio o ceder territorio. Y vamos a ver a continuación cómo se han desarrollado este proceso para finalizar hasta el día de hoy con el territorio que tenemos nosotros en Chile a la actualidad. ¿Ya? Para eso vamos a agregar a la última persona que se va sumando y partimos con la clase. Las características de la conformación del territorio nacional tienen que ver principalmente que durante el siglo XIX Chile vivió una serie de cambios en su territorio, tanto en el ámbito interno, ¿ya? Porque dentro del territorio chileno aún habían temas pendientes, lo conversamos en la clase anterior, por ejemplo, donde habían 10 millones de hectáreas que estaban sin ocupar por parte del Estado y que eran terrenos ocupados todavía por el pueblo mapuche. Por lo tanto, habían asuntos hacia la parte interna del territorio, pero también habían asuntos hacia el exterior del territorio que había tenido Chile desde el inicio de su vida independiente. Y me refiero a los territorios de la zona norte, actual regiones de Antofagasta, Tarapacá y Arica, Parinacota, y hacia la zona de la Patagonia, y vamos a ver posteriormente qué va a pasar entonces con esos territorios. Debido a las necesidades de expansión producto de las características de la economía, así como las eventualidades con sus vecinos. Es decir, va a responder esta conformación del territorio nacional a las necesidades que se van presentando en torno a la materia económica, pero también en torno a la relación con los países vecinos al nuestro. Veamos entonces algunos de los procesos de ocupación y de conformación, partiendo con la colonización de los territorios del sur de Chile. Este corresponde a la ocupación de los territorios al interior del río Valdivia y del borde del lago Yanquihue por colonos alemanes a mediados del siglo XIX, a partir de la ley de colonización de 1845 y luego a partir del proceso colonizador liderado por el señor Vicente Pérez Rosales, que lo revisamos en la clase anterior. Va, Van delegados representantes del Estado chileno a Alemania a ofrecerle, a regalarle, por decirlo de alguna forma, tierras a personas de ascendencia alemana, de personas de nacionalidad alemana. Hay que entenderlo dentro del contexto también de lo que nosotros ya vimos, que es el contexto del colonialismo y del imperialismo, donde se pensaba, se asumía de que las personas de origen europeo tenían un desarrollo cultural y un desarrollo incluso racial mayor que otras etnias. En este caso,
este elemento racial de ser europeo y además alemán, como que tenían muy bien considerados a los alemanes, hizo que se priorizara que estos territorios, estos terrenos en el sur, fueran ocupados por población alemana antes que por población chilena originaria. La incorporación de la Araucanía. Dentro también de este proceso de colonización del sur, también comienza el proceso de incorporación de la Araucanía, también conocido como proceso de pacificación de la Araucanía. Eh, ya es un término que se ha estado, se ocupa bastante poco el término de pacificación de la Araucanía, porque de pacífico no tuvo nada, no fue para nada pacífico. Por lo tanto, eh, ¿por qué? Porque en su origen tuvo características militares y características bélicas. De esta forma, a partir de 1862, se aplica el plan de Cornelio Saavedra, que consiste en la instalación de fuertes militares en la región de la Araucanía, en donde el ejército chileno iba avanzando hacia el sur y en la medida en que iba avanzando, iba instalando fuertes militares para ir consolidando el avance del ejército. Este proceso concluye en 1888 con una ocupación extensiva del territorio que había sido territorio mapuche y la reubicación de estas comunidades en las llamadas reducciones. ¿Qué eran las reducciones? Lo voy a dibujar un poquito por acá. Vamos a dibujarlo. Bien, bien esquemático, ¿no? Esperen un gran dibujo. ¿Ya? Círculos. Ya. Hagamos de cuenta que este cuadrado que acabo de dibujar es el territorio mapuche. Es el territorio mapuche. El ejército de Chile comienza a avanzar en dirección sur para abarcar, para ocupar los territorios de las comunidades mapuche y va instalando, en la medida en que va avanzando, va instalando fuertes militares que van a ir consolidando la ocupación. ¿Qué va a pasar con la población? Que fue, se le hizo un ofrecimiento es como o se mueven a punta de fusil, o se mueven o los matamos. Entonces, ¿qué hicieron las comunidades mapuches en su mayoría? En su mayoría, las comunidades mapuches se establecieron en las llamadas reducciones, que eran tierras que les entregó el Estado, pero en la zona cordillerana, avanzando entonces y abandonando de esta manera la zona de los valles para posteriormente dejar que esta zona de los valles fuera ocupada ya de manera extensiva por parte del Estado chileno. Y toda esta porción de tierra, estas 10 millones de hectáreas que le correspondían al pueblo mapuche, se redujo a estas reducciones, bueno, la redundancia suena, por eso viene el nombre, reducciones, y estas tierras que fueron ocupadas por el Estado, finalmente el Estado las remató a empresarios chilenos y extranjeros, principalmente para dedicarla al cultivo de distintas especies que se estaban demandando en el mercado internacional, especialmente el trigo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Chiquillos, chiquillas, chiquillas. ¿Quedó claro o tiene alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? Súper. Gracias, Emilia. Vamos a borrar esto. Incorporación de los territorios del norte.
corresponde a la anexión de los territorios correspondientes a Tarapacá y Arica Parinacota, que correspondían a Perú, y de Antofagasta, que correspondía a Bolivia, luego de la Guerra del Pacífico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, la Guerra del Pacífico, así que no os preocupéis. Además, y todo este proceso, obviamente también hay un factor económico que tiene que ver con quedarse Chile con la riqueza del salitre, ¿ya? Por lo tanto, dentro de esta intención de ocupar los territorios tanto de Bolivia como de Perú, está el factor económico, ahí los intereses económicos de empresarios chilenos y empresarios británicos y norteamericanos por el control de la producción del salitre. Y además encontramos la incorporación de Rapa Nui, donde Chile logra anexar Rapa Nui a su territorio soberano en 1888, gracias al acuerdo alcanzado por Policarpo Toro y el rey Rapa Nui, Atamu Tekena. Eh, algunos datos sobre el tema de la incorporación de Rapa Nui. Chiquillos, bueno, hoy día no, no tengo muy claro si ya se hizo ley, pero Isla de Pascua ya no se utiliza, ya es muy raro que se vea el término Isla de Pascua. ¿Por qué Isla de Pascua? Porque Isla de Pascua fue el nombre que le pusieron cuando, entre comillas, fue descubierta la isla. Fue para la fecha de Pascua. Entonces, hoy día también cuestionamos el término de descubrimiento, porque no es como un lugar que nadie haya estado antes, porque ya vivía gente ahí. Los que descubrieron Isla de Pascua fueron los polinésicos que llegaron hace miles de años a establecerse ahí. Por lo tanto, se le quitó ese nombre y hoy día se ocupó el nombre que utilizan los mismos isleños, que es el nombre de Rapa Nui. Eh, en 1888, como pueden ver, está dentro de este proceso de conformación del territorio nacional. eh, Chile incorpora Isla de Pascua. ¿Por qué incorpora Isla de Pascua? ¿Por qué incorpora Isla de Pascua? ¿Por qué creen ustedes que Chile incorpora Isla de Pascua? Una isla que está lejos, está muy lejos, ¿no? Yo fui a Isla de Pascua hace un par de años atrás y queda lejos, son como 5 horas de vuelo. Profesor, Dígame, ¿y ellos siguen manteniendo sus raíces lingüísticas? Isla de Pascua, Rapa Nui, Sí, 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 o sea, te lo digo por experiencia, como que uno va y ellos, bueno, eso es como bien cerrado, como que si ellos no te hablan, no, mejor ni hablarle, porque son bien cerrados, pero entre ellos hablan mucho Rapa Nui, o sea, su lengua originaria. No, como que no les gusta hablar mucho en español, de hecho. ¿Ya? Eh, obviamente, obviamente, debido a las características del sistema educativo, el contacto con turistas provenientes de Chile, provenientes de otras partes del mundo, hace que eh, eh, cada vez las generaciones más jóvenes manejan menos la lengua originaria, pero en general se habla mucho, mucho, mucho Rapa Nui. vaya, gracias. Sí, se habla mucho. Yo creo que es uno de los buenos lugares de preservación de pueblos autóctonos que tiene Chile. Eh, no sabría decirte si hay otro. Podría ser algunas comunidades aymara en el norte, si es que, pero incluso ni siquiera hay una comunidad en mapuche donde se habla mucho del mapudungun, por ejemplo. Pero en cambio acá es bien interesante porque, por ejemplo, algunos datos.
la administración de los parques, de donde uno va a ver los moai, donde va a ver todos estos atractivos que tiene la isla, toda la concesión, todas las autorizaciones, las guías, todo eso, lo administran los propios Rapa Nui. Entonces, y todo eso, obviamente, toda esa riqueza, todo ese ingreso permanente que entra a la isla por motivo de turismo es para las comunidades Rapa Nui. Entonces, eh, imagínate, es una etnia, un pueblo que controla su propio patrimonio. Es como que acá tuviéramos, no sé, tuviéramos a los animales controlando el Museo Histórico Natural, no sé, como es bien significativo, como que muestran su pasado al mundo, pero son ellos directamente los que reciben el beneficio de eso. Y eso es súper, me pareció espectacular. Y tienen esa autorización como a 50 años más o menos, como a mucho tiempo. Ellos administran todos los parques y todos los atractivos turísticos de Rapa Nui. Salvo, obviamente, no sé, si uno quiere ir a meterse en bote, ir a hacer buceo, bueno, eso. Pero uno compra un ticket que te autoriza a ir a los parques y ese ticket uno se lo vende en la comunidad de Rapa Nui. Entonces, es bueno que, que, que un pueblo se beneficie de su propio patrimonio y de mostrar su propio patrimonio. Eso me parece siempre muy, muy significativo. A pesar de que íbamos como avión, íbamos ganando territorio. Perdón, había hecho una pregunta yo. ¿Por qué creen ustedes eh, que incorporamos Rapa Nui? Voy a dibujar por acá, voy a poner pantalla en blanco. Voy a dibujar acá más o menos para que vean. eh, Chiquillos, un paréntesis. No sé quién está esperando en la sala de espera. eh, no sé quién es, pero si saben de alguien que está esperando en lista de espera, en la sala de espera, díganle que no lo puedo dejar entrar con el nombre que tiene porque tiene un nombre ficticio. ¿Ya? Si es que saben de alguien que está esperando. Eso, cierro paréntesis. Eh, Les voy a dibujar más o menos por acá dónde está Isla de Pascua. Por ejemplo, acá está, pongamos que aquí está América. Isla de Pascua está aquí. Sí, to- Profe, dígame. ¿usted pasa la lista? Buenos días. Buenos días. ¿Usted pasa la lista? Sí, siempre. ¿Me puso a mí? Está presente, ¿no? Sí, porque... No, como no decían, no. Gracias. Benjamín, yo paso la asistencia al momento de pasarlo a ustedes desde la sala de espera a la clase. O sea, si usted puede ver la clase, porque lo dejé presente. Ya, gracias. ¿Ya? De nada. Chiquillos, eh, es una distancia enorme. Isla de Pascua está como en el centro del Océano Pacífico. O sea, está casi a la misma distancia de Japón o de Nueva Zelanda que de Chile. Entonces la pregunta es, ¿por qué Chile decidió apropiarse, quedarse, anexar, negociar, sumar Isla de Pascua a su territorio? ¿Por qué creen ustedes? Es como una pregunta, pero puede haber sido porque al firmar los tratados y repartirse el mar para cada país, la isla de Pascua pudo haber quedado dentro del territorio chileno. Mm, mm, mm.
Es que lo que pasa es que, a ver, sí, entiendo tu pregunta. Lo que pasa es que, a ver, esto tengo que hablar de otras cosas. Tenemos nosotros islas esporádicas y tenemos las islas continentales, ¿ya? Tenemos las islas esporádicas y las islas continentales. ¿Cuáles son las islas continentales? Como Chiloé. Es decir, que Chiloé es una isla, pero es parte del continente que está sumergida. ¿Se entiende? Chiloé es parte del continente que está sumergido. Entonces, por eso le corresponde a Chile. No hay mayor discusión. ¿Ya? Ahí. Parte del continente que está sumergido. Sin embargo, hay otras islas que son las islas oceánicas o islas esporádicas. Esas islas no le corresponden a nadie. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas islas? Que están al medio del océano, que no están asociadas a un continente, sino que están asociadas al océano. ¿Ya? Son una parte del suelo oceánico que está en la superficie. Ese es el caso de Isla de Pascua. Por lo tanto, cuando nosotros establecemos las características de cuáles son la porción de agua, perdón, la porción de mar que le corresponde a Chile, donde tiene que ver, primero hay 12 millas que son, por acá, sí. Hay 12 millas de océano que son de Chile. Eso es parte de el mismo territorio chileno, estas 12 millas. Después de estas 12 millas, vienen 200 millas. 200 millas. Y dentro de esas 200 millas, también es territorio de Chile, pero más que nada donde Chile debe vigilar este territorio, donde pueden entrar banderas de barcos y banderas de otros países, y esto es una zona, básicamente una zona se llama zona económicamente exclusiva, donde los países, en este caso Chile, puede explotar los recursos económicos presentes en esta zona del mar, obviamente en esta zona también, pero también puede explotar en esta zona del mar solamente el Estado chileno. Ningún otro estado podría ir a pescar a esos territorios. O sea, puede ir alguna empresa, pero esa empresa tiene que tener la autorización del Estado chileno. Pero no puede otro Estado vender permisos para que otras empresas pesquen en la zona económicamente exclusiva de Chile. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya. ¿Qué pasa? Que más acá, en todo el resto, ¿qué hice? Ya me equivoqué ya. Pantalla en blanco. ¿Qué pasa? Que más acá, todo el resto del océano son aguas internacionales. Cualquier barco de cualquier nacionalidad, de cualquier bandera puede pescar ahí. ¿Sí? Sí. Ahí es donde matan las ballenas, ¿no? Aquí donde cazan ballenas, delfines, obviamente ahí entran otras, no entran las autorizaciones de los estados, sino que entran los tratados internacionales, ahí, porque estas son aguas internacionales, esto es como del mundo, ¿ya? Y lo importante acá es que Isla de Pascua, como puedes ver, Isla de Pascua está en aguas internacionales, Isla de Pascua no está en aguas chilenas. ¿Por qué? Porque es una isla esporádica. Las islas esporádicas están fuera de la zona del mar patrimonial y del mar de la zona económicamente exclusiva. Por lo tanto,
La pregunta es, ¿qué hacemos con Isla de Pascua? Algo así, está fuera. ¿Por qué es importante tener Isla de Pascua? Porque si Isla de Pascua, perdón, Rapa Nui, si Rapa Nui es territorio chileno, adivinen qué pasa. Si Rapa Nui es territorio chileno. No sé. Pasa lo mismo que pasa en el continente, con el territorio chileno. Pasa exactamente lo mismo que pasa en el continente con el territorio chileno. Es decir, vamos a tener una zona patrimonial, un mar patrimonial, y vamos a tener 200 millas de económicamente exclusivas de comercio para Chile y para la isla. Y el resto va a ser zona de aguas internacionales. Por eso es importante tener territorios en distintos lugares, porque así también tengo recursos económicos de otros lugares, pero también tengo territorio. O sea, por una parte. Por otra, tenemos obviamente condiciones estratégicas. De esta forma, es como que Chile, claro, en este caso en Rapa Nui no hay mucha presencia militar o de la Armada. Sí, en el caso de Juan Fernández. Juan Fernández, Juan Fernández también es una isla esporádica, un archipiélago, que está un poquito más cerca del continente, está por acá. Y en el caso de Juan Fernández, archipiélago, en el caso de Juan Fernández, ahí sí hay bastante presencia de la Armada. Eso es una especie de escudo frente a un ataque marítimo, por ejemplo, de alguna potencia extranjera, van a llegar antes o van a pasar antes por Juan Fernández. Y de esa forma, el territorio, la zona del continente, va a tener tiempo de prepararse en caso de algún ataque o de alguna invasión. Así al menos estaba pensado en gran parte del siglo XIX y siglo XX. ¿Ya? Es decir, dígame, perdón. ¿Y la isla Robinson Crusoe? Sí, pues, la isla Robinson Crusoe está en el archipiélago Juan Fernández. Ah, ya. Forma parte de la isla Robinson Crusoe, forma parte de. Está Alejandro Serkis, está Robinson Crusoe, eh, Diego Ramírez, si no me equivoco. Forman parte del archipiélago de Juan Fernández. Entonces, una especie de protección. Por lo tanto, la ocupación de territorios obedece también a temas estratégicos. Ocurrió en su momento con la ocupación del estrecho de Magallanes por parte del Estado chileno con la construcción del fuerte Bulnes. Lo mismo, hay un factor estratégico que es fundamental para poder aprovechar la riqueza y las oportunidades que nos brinda el territorio nacional, eh, ocuparlo en su mayor extensión posible para poder aprovechar estas riquezas y estas oportunidades. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Sin embargo, no todo fue ganancia en este proceso. No todo fue ganancia, no todo fue ganar territorios, sino que perdimos la Patagonia. Hacia la década de 1880, bueno, no perdimos la Patagonia, se la dimos a Argentina, ¿ya? Eh, Se la dimos a Argentina, no la perdimos. Bueno, lo vamos a ver a continuación. Hacia la década de 1880, el Estado argentino
comenzó una importante presión por los territorios correspondientes a la Patagonia, aprovechándose de los conflictos que se desarrollaban entre Chile, Perú y Bolivia. Es decir, mientras Chile, a fines de la década del 70 y principios de la década del 80, del siglo XIX obviamente, comenzaba a tener estas disputas en el norte contra Perú y Bolivia, Argentina, que estaba ahí calladito, comienza a moverse hacia el sur de su territorio, ocupando parte de la Patagonia que le correspondía a Chile. Sabiendo que Chile no iba a poder, y no iba a querer tampoco, enfrentarse a Argentina, además de Perú y Bolivia, que estaban ya enfrentándose en la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, voy a hacer también aquí un dibujito, a ver si me puede quedar un poquito más claro esto. El territorio chileno era más o menos una cosa así. ¿Ya? Esto por el sur. Era más o menos una cosa así. ¿Ya? Y acá estaba Argentina y todo esto era Chile. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Argentina mientras Chile estaba peleando en el norte contra Perú y Bolivia? Lo que hizo Argentina fue mover sus tropas militares hacia, lo voy a poner con celeste de Argentina, hacia la zona de la Patagonia que le correspondía a Chile. Movieron sus tropas, ¿no? Y Chile, como estaba pendiente de la guerra que estaba librando contra Perú y Bolivia en la zona del norte, no tenía mucho que hacer si Argentina decidía declarar la guerra por la Patagonia. Por lo tanto, para evitar que la guerra, que en esta época se hubiese desarrollado una guerra en dos frentes, contra Argentina en la zona este, por la Patagonia, y con Perú y Bolivia por el norte, ¿qué hizo Chile? Decidió firmar un acuerdo en el cual le cedía parte importante de la Patagonia a Argentina. Chile le cedía parte importante de la Patagonia a Argentina. Y a cambio, Argentina se comprometía a no intervenir en la guerra del Pacífico. Fue un acuerdo bastante beneficioso para Chile, la verdad. ¿Ya? Bastante beneficioso para Chile. De esta forma, esto se hace argentino. Perdimos millones de hectáreas, eso es indudable. No hay mucho punto que defender acá. Perdimos mucho territorio. Pero también hay un factor, y ese factor es que Chile no ocupaba ese territorio. Era bastante complejo para el territorio chileno, que estaba más abocado hacia la zona del Pacífico. Por lo tanto, no era un territorio muy cómodo para ocupar por parte de Chile. Por lo tanto, fue una gran pérdida para Chile en términos de cantidad de territorio, sí. ¿Fue dolorosa la pérdida? No. Porque más encima, justo en ese momento, Chile se queda con toda la riqueza del norte, entonces era como, quédese con su pasto, sus terrenos para pastar las vacas. Ya, bueno. Bueno, hoy día Argentina es uno de los mayores productores de carne a nivel mundial, y eso gracias a que tiene todo ese pasto para alimentar las vacas, por ejemplo. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Está todo clarísimo? ¿Sí? Dedito para arriba si está claro, por favor.
Dedito para arriba, ¿está todo claro? Sí, gracias Emilia, gracias Xiomara, Alonso, gracias. Profesor, Dígame. la otra vez había visto que Chile le entregó los campos como de hielo hacia Argentina. ¿Cuándo fue eso? Lo que pasa es que, buena pregunta, cuando se hace la entrega de la Patagonia y con el tiempo, obviamente, en el camino, había que ir avanzando en términos de cómo definir los límites. Los límites entre Chile y Argentina se definieron por las principales... no. Los límites entre Chile y Argentina se dividieron por las principales alturas de la cordillera. Voy a borrar esto. Se definieron por las principales alturas de la cordillera. Me explico. La cordillera de los Andes tiene unas montañas así, unas más bajas, unas más altas, unas más bajas, unas más altas, y hay zonas donde no hay cordillera. Entonces, se fijó una línea divisoria por las principales cumbres. ¿Sí? Sí, Ese es el límite actual entre Chile y Argentina. ¿Cuál es el problema? Dice, sí, bueno, me parece súper bien, está clarísimo. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que hay zonas en el sur que no tienen altura. Como por ejemplo, como bien tú mencionas, el caso de campos de hielo. Campos de hielo norte y campos de hielo sur. ¿Ya? Los voy a marcar acá con celeste. Campos de hielo norte y campos de hielo sur. Por lo tanto, estas dos zonas de campos de hielo norte y campos de hielo sur debieron entrar ahí a discutir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero son reservas de agua dulce. Por lo tanto, en algún momento siempre se ha temido que se acabe el agua dulce y todos aquellos países que tienen reservas de agua dulce van a entrar y se van a convertir en los países más poderosos del mundo porque van a vender el agua como que fuera petróleo. Eso siempre ha sido como el mito del agua dulce y de los glaciares, que nunca se ha producido, pero nunca sabemos. Entonces, y acá, en esta zona de los glaciares, no hay alturas. Entonces, no podían tirar una línea divisoria como lo habían hecho con las principales alturas. Por lo tanto, se resolvió hacer una entrega para los dos países. De esa forma, Chile se quedó con parte de campos de hielo norte y se quedó con una parte de campos de hielo sur. Lo mismo en el caso de Argentina. ¿Ya? Ahí el término técnico, cómo se llevó a cabo la división, tendría que investigarlo, no lo recuerdo bien. Pero se repartieron esos elementos como de manera proporcional para cada país. el otro día había visto que aquí en Chile venden agua de reserva. Sí, lo que pasa es que esta es una cuestión súper al margen de la ley, porque el glaciar es protegido, pero no el agua que sale del glaciar. Así que es cuestión de ir a derretir un glaciar